No, profesor, porque ya informé con el tema de la evaluación, que usted va a Ya, resolver dudas el día miércoles, el último día de clase, en perfecto. el segundo bloque, que tienen que descargarlo Ya, de la plataforma, y que les voy a perfecto. enviar su grupo de trabajo a más tardar mañana en la mañana, para que se vayan contactando y sepan con quiénes van a trabajar. Perfecto. Estamos entonces. Vamos a continuar. Ya, Silvia, gracias. Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, con la materia. Y acá tenemos bienes de uso recibidos en comodato. ¿Ya? En alguna oportunidad yo había explicado, ¿no es cierto?, que el municipio puede recibir bienes en comodato. ¿Esto qué implica? Implica que estos bienes no son de dominio municipal, son entregados para el uso por un periodo determinado de tiempo en el cual, transcurrido ese tiempo, tienen que ser devueltos, ¿no es cierto?, a su propietario. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la utilización de cuentas de responsabilidad. ¿Qué dice la nota explicativa? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la normativa de bienes de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. ¿Ya? Por lo tanto, los bienes en comodato están basados, obviamente, en un convenio previo suscrito por ambas partes, por la entidad que entrega, como también por la entidad que recibe. ¿Y cuál es el registro, ¿no es cierto?, de estas operaciones de los bienes recibidos en comodato? Los bienes recibidos en comodato, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, estos bienes no son de propiedad municipal, por lo tanto se entregan, ¿no es cierto?, para el uso de una entidad a otra entidad. Y por eso que se utilizan las cuentas de responsabilidad, ¿ya? Y acá habla de la incorporación de bienes de uso en comodato. ¿Cómo los incorporamos? Los incorporamos, ¿no es cierto?, en cuentas, como decían antes, en cuentas de responsabilidad, ¿ya? ¿A qué se refieren los bienes recibidos en comodato? Comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso por concepto de bienes recibidos en comodato, ¿ya? Y acá tenemos el debe, ¿no es cierto?, vamos a registrar al debe de la cuenta de responsabilidad, edificaciones recibidas en comodato. Al debe también vamos a recibir las maquinarias y equipos para producción recibidas en comodato. También al debe vamos a registrar las maquinarias, equipos de oficina y herramientas recibidas en comodato. También vamos a registrar, ¿no es cierto?, al debe los vehículos recibidos en comodato. También vamos a registrar al debe los muebles en cero recibidos en comodato. Al debe de equipos computacionales y periféricos recibidos en comodato. Al debe, ¿no es cierto?, activos vivos recibidos en comodato. Al debe terrenos recibidos en comodato. Y al debe otros bienes de uso depreciables recibidos en comodato. ¿Y cuáles van a ser las contracuentas? O sea, las vamos a registrar al haber, ¿no es cierto? Las responsabilidades por edificaciones recibidas en comodato. Haber responsabilidades por maquinarias y equipos para la producción recibidos en comodato. Al haber responsabilidad por máquinas y equipos de oficina y herramientas recibidos en comodato. Haber responsabilidades por muebles y enseres recibidos en comodato. Haber responsabilidades por vehículos recibidos en comodato. Haber responsabilidades por equipos computacionales y periféricos recibidos en comodato. Registramos al haber responsabilidades por activos vivos recibidos en comodato, haber responsabilidades por terrenos recibidos en comodato y el registro al haber responsabilidades por otros bienes de uso depreciables recibidos en comodato, ¿cierto? Y esto está consagrado en el oficio Contraloría General de la República, número E59549 del 2020, página 124, para que ustedes puedan revisarlo y corroborar, ¿ya? Y para la aplicación de esta normativa, se utiliza, ¿no es cierto?, el procedimiento a considerar lo establecido en los bienes de uso. Y ya explicamos que era el contrato de comodato. También tenemos los bienes de uso entregados en comodato, ¿ya? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso.
El comodato préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. Las cuentas con índices sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario plan de cuentas para el sector municipal. ¿Cómo registramos, no es cierto, los bienes de uso entregados en comodato? Aquí es al revés de la recepción que vimos delante. Aquí es la entrega de bienes en comodato, ¿ya? Y vamos a hacer la siguiente contabilización, ¿no es cierto? En el fondo vamos a traspasar el registro, el concepto de registro, ¿no es cierto?, a registro de bienes en comodato. Y aquí vamos a aumentar, ¿no es cierto?, bienes de uso depreciables en comodato, terrenos en comodato, y acá tenemos también que cuando traspasamos estos bienes, los traspasamos también con los deterioros acumulados y las depreciaciones acumuladas, ¿ya? Y por tanto también, si estamos traspasando en comodato, vamos a disminuir las cuentas bienes de uso depreciable, los bienes de uso no depreciable, también el deterioro acumulado de bienes de uso depreciable en comodato y la depreciación acumulada de bienes de uso depreciables en comodato, ¿ya? Entonces vamos a traspasar, ¿no es cierto?, el concepto de registro de estos bienes, de bienes normales de uso, común y corriente para la entidad, a traspasarlo a bienes de uso en comodato. Los bienes recibidos en calidad de donación. Y acá, ¿no es cierto?, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. ¿Y cómo va a registrar, no es cierto?, la recepción de los bienes de uso en donación? Primero que nada, vamos a registrar, ¿no es cierto?, y vamos a activar los bienes que nos están entregando en donación, que pueden ser bienes de uso depreciable, que pueden ser bienes de uso no depreciable, que pueden ser bienes de uso por incorporar, bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, mobiliario de uso público. Pueden ser cualquiera de estos bienes que nos puedan donar. ¿Y contra qué cuenta? Y aquí sí que hay un aumento, ¿no es cierto?, indirecto del patrimonio, ¿ya? Y vamos a utilizar la cuenta, la 44501, que es una cuenta de ingreso patrimonial, ¿no es cierto?, 44501, que se refieren a otras transferencias dentro de los ingresos patrimoniales y donaciones recibidas en bien, ¿ya? Y aquí, en forma indirecta, obviamente me está incrementando el patrimonio municipal. ¿Por qué? Por el ingreso de estos bienes que se están, ¿no es cierto?, incorporando en el inventario municipal por la donación, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Esto en definitiva es una modificación indirecta del patrimonio municipal. ¿Por qué? Porque no estamos aumentando de forma directa el patrimonio, sino que estamos utilizando una cuenta, digamos, que refleja en cierta medida las variaciones patrimoniales. Esta norma, ¿no es cierto?, está contenida en el oficio de la Contraloría General número E59549 del 2020, página 126. Bienes de uso entregados en donación. Los municipios también pueden entregar bienes de uso en donación a otras entidades, ¿no es cierto?, que no persigan fines de lucro. Pero previo a eso tienen que contar con la normativa que regula los bienes de uso y está contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y establece la forma de disposición de los bienes municipales. Y para ello, ¿no es cierto?, vamos a registrar esta donación, porque significa una disminución patrimonial, donaciones efectuadas en bienes, que es una cuenta de gastos presupuestarios 54501, y a su vez también tenemos que reversar, ¿no es cierto?, los deterioros que puede haber tenido registrado esta cuenta, como también la depreciación. Y estaríamos disminuyendo los bienes de uso depreciable,
¿cierto? Los bienes de uso no depreciables, dependiendo de qué se trate, los bienes del patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, y el mobiliario de uso público. ¿Ya? De esa forma, ¿no es cierto?, estamos donando un bien de uso, reconociendo el gasto presupuestario por la donación, por la disminución del patrimonio, y a su vez estaríamos cerrando todas las cuentas que tienen que ver con el deterioro y la depreciación que estaría afectando esos bienes que estamos donando. De lo contrario, ¿no es cierto?, las cuentas, si no hacemos este procedimiento, las cuentas de deterioro y las cuentas de depreciación van a presentar saldos incorrectos, ¿ya? Ojo con eso. Acá tenemos el reemplazo de un componente de un bien de uso, ¿ya? Cuando hablamos de un componente de un bien de uso, primero que nada, a ver, ¿alguien me puede comentar qué entendemos por componente de un bien de uso? Podría ser una pieza de algún, o de alguna máquina, tal vez, no sé. Ah, Algún, perfecto. Son ¿Ya? parte, profesor, son parte del activo que tienen un valor significativo y muchas veces la Sí. vida útil es distinta. Correcto. Ya, por ahí va el tema, ¿cierto? Ya, son componentes de un bien de uso, ¿ya? Que su valor es diferente al valor del bien principal, ¿cierto? Que tiene características diferentes respecto del uso. ¿Qué ejemplo podríamos tener? A ver, denme un ejemplo. El ascensor de un edificio. Perfecto, ¿cierto? El ascensor de un edificio, el ascensor es un componente del edificio, ¿cierto? Que el ascensor tiene vida útil diferente respecto del bien inmueble, ¿no es cierto? También tiene vida diferente respecto al terreno donde se encuentra emplazado el edificio, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de esos conceptos que conforman un todo, ¿no es cierto?, son diferentes uno de otro, ¿ya? Eso obviamente cuando se deteriora o se reemplaza, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento especial contable, ¿ya? Dice reemplazo de un elemento de un bien de uso. Primero, ¿no es cierto?, vamos a activar, ¿no es cierto?, el reemplazo respectivo, ¿ya? Dependiendo del bien de que se trate. Por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, de un edificio, podrá ser el reemplazo de un ascensor que se echó a perder, ¿cierto? ¿Ya? Va a incrementarse, ¿cierto?, los bienes de uso depreciable, los bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural y mobiliarios de uso público, ¿ya? Pero aquí también, ¿no es cierto?, tengo que activar presupuestariamente, no activar, sino que tengo que registrar presupuestariamente lo que implica este reemplazo desde el punto de vista presupuestario. Por tanto, este reemplazo tiene que estar establecido en el presupuesto para significar un desembolso, ¿ya? Luego pago las obligaciones financieras por el egreso de fondos, por el pago del reemplazo, ¿ya? Entonces cierro la cuenta, cuentas por pagar de bienes y servicios de consumo, y cierro las cuentas por pagar adquisiciones de activos no financieros, ¿no es cierto?, al debe, y me queda saldada las cuentas presupuestarias. Y a su vez pago, ¿no es cierto?, disminuyendo banco o según la forma de pago que signifique. Sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, yo tengo que registrar el movimiento económico que significa el retiro del repuesto del bien reemplazado, ¿ya? Por lo tanto, tengo que dar de baja, ¿no es cierto?, el reemplazo del bien, ¿ya? Por lo tanto, cuando doy de baja, ¿no es cierto?, tengo que registrar en una cuenta de pérdida o de resultados de gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, la baja del bien de uso depreciable, ¿no es cierto?, al valor que registre en valor libros, ¿ya? Luego tendré que cerrar el deterioro acumulado de bienes de uso, la apreciación acumulada del bienes de uso, los bienes de uso depreciables, los bienes de patrimonio histórico y el mobiliario de uso público, ¿cierto? Voy a tener que cerrar las cuentas respectivas para rebajar, ¿no es cierto?, ese bien que quizá a lo mejor todavía le quedaban años de vida útil, pero, ¿no es cierto?, lo estoy reemplazando por un nuevo bien,
Ahora, también, ¿no es cierto?, tengo que registrar el hecho económico, ¿ya? De la depreciación mensual, ¿ya? Voy a tener que tirar a pérdida o a gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, todo lo que es la depreciación de bienes de uso, depreciación de infraestructura pública, ¿no es cierto?, depreciación de bienes de uso en leasing, depreciación de bienes en concesión, etcétera, y voy a cerrar la cuenta de depreciación acumulada de bienes de uso, que corresponde al bien que estoy, ¿no es cierto?, la depreciación del bien de uso correspondiente, ¿ya? Y luego hago el ajuste de las cuentas de bienes de uso cuya útil se extinguió, ¿ya? Voy a cerrar la cuenta de depreciación acumulada de bienes de uso contra la cuenta de bienes de uso depreciable, infraestructura pública, mobiliario de uso público, ¿ya? Y ahí estoy cerrando, ¿no es cierto?, las cuentas que tienen la vida útil extinguida, ¿ya? Respecto a lo anterior, tiene que ver con la depreciación efectuada en forma mensual, que es un nuevo mecanismo que está establecido en la nueva normativa de la forma como tenemos que hacer la depreciación de los bienes de uso, ¿ya? Estoy tirando a pérdida, ¿no es cierto?, todos los bienes, la depreciación de los bienes, cualquiera sea su naturaleza, ¿no es cierto?, contra la depreciación acumulada de los bienes de uso. Esta cuenta de depreciación acumulada, acuérdense que es una cuenta reguladora de los bienes del activo fijo, ¿ya? O de los bienes de uso. Luego dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. La depreciación se calculará y registrará en forma mensual a contar del mes siguiente en que los bienes están disponibles para su uso. La vida útil de un bien debe revisarse al término de cada ejercicio. Si como consecuencia del análisis las expectativas de vida útil difieren significativamente de las estimaciones previas, el municipio deberá modificar la vida útil del activo para ajustar la depreciación por los años restantes. Ojo, aquí, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, da la posibilidad de que una vez al año por lo menos el municipio haga, ¿no es cierto?, el análisis pertinente y pueda determinar qué bienes son los que ameritan corregirle los años de vida útil respecto del tiempo, ¿no es cierto?, que se estima que pudiese durar ese bien. Dice, la cuota de la depreciación para los años restantes se debe recalcular producto de erogaciones capitalizables, cambio en la vida útil, deterioro y o cambio en el valor residual. Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario del plan de cuentas para el sector municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en este caso tendremos que desglosar las cuentas dependiendo del tipo de bienes que se trate. Perfecto, seguimos. Deterioros de bienes de uso y su reversión, ¿ya? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Y aquí registramos, ¿no es cierto?, el deterioro, que es una cuenta de resultado, ¿no es cierto? La vamos a tirar directamente a una cuenta de resultado y vamos a crear la cuenta de deterioro acumulado de bienes de uso, ¿ya? Y luego tenemos la reversión del deterioro, ¿ya? Deterioro acumulado de bienes de uso, ¿ya? Y vamos a reversar, ¿no es cierto?, la cuenta de deterioro, la cual va a estar registrada en una cuenta de activo por los deterioros que haya experimentado, ¿no es cierto?, las cuentas respectivas. Luego tenemos la reclasificación de bienes de uso a propiedad de inversión, ¿ya? Bueno, podemos tener proyectos de inversión en lo cual se generan la construcción de algún proyecto, ¿ya? Que en definitiva, una vez terminado el proyecto de inversión, se transforma en un bien generador, ¿no es cierto?, en una propiedad generadora de inversión, ¿ya? Un bien, un espacio que se construyó, que posteriormente, ¿no es cierto?, se está destinando al arrendamiento, el cual está generando rentabilidad a través del pago del arrendamiento. En ese caso, ¿no es cierto?, cuando se trata de edificaciones y terrenos, tenemos que hacer la reversa, ¿ya? ¿En qué sentido? En transformarlos en edificaciones de inversión, en terrenos de inversión.
y tenemos que hacer los ajustes pertinentes para traspasar la depreciación acumulada, el deterioro de las edificaciones y el deterioro acumulado de terreno. ¿Ya? Aquí la depreciación acumulada de edificaciones, ¿ya? Tenemos la depreciación y el deterioro, mientras que el terreno solamente tiene deterioro. Acuérdense ustedes que el terreno no está sujeto a depreciación, ¿ya? No está sujeto a desgaste por el uso. Dice, para la aplicación del presente procedimiento, se debe considerar lo establecido en las normas de bienes de uso y propiedades de inversión, ¿ya? Tenemos acá otro ejercicio, venta de bienes de uso depreciables con cobro en el ejercicio, ¿ya? Esta es una operación normal, ¿no es cierto?, de venta de bienes de uso depreciables, pero que nos pagan, ¿no es cierto?, y queda finiquitado dentro del ejercicio, ¿ya? Primero, tenemos que registrar el devengamiento de los derechos financieros, derecho a percibir, ¿no es cierto?, por la venta de bienes de uso depreciable de acuerdo a la documentación sustentoria correspondiente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí vamos a registrar una cuenta presupuestaria de ingreso que se va a llamar cuentas por cobrar de venta de activos no financieros, al debe, ¿cierto? Luego vamos a rebajar de los activos todas las cuentas, ¿no es cierto?, la cuenta respectiva que se está vendiendo, que puede ser las edificaciones, vehículos, muebles en serie, maquinaria, equipo informático, activos FIBO, infraestructura móviles, mobiliario de uso público, otros bienes de uso, ¿cierto? Los voy a disminuir de mi registro contable, porque es una cuenta de activo. Esta otra es una cuenta de activo, pero que tiene características presupuestarias. Luego tenemos la percepción de los derechos financieros, ¿no es cierto?, que es el registro de recepción, me ingresa a banco y cierro la cuenta por cobrar de venta de activos financieros que aparece acá, ¿ya? Que tiene el rango de cuenta presupuestaria. Luego tengo que hacer el movimiento económico, porque estoy vendiendo bienes de uso depreciable con cobro en el ejercicio. Lo anterior, ¿no es cierto?, corresponde a la venta, ¿ya? El valor de venta que estoy recibiendo por los bienes respectivos, ¿ya? Luego tengo que registrar, hacer el registro o el movimiento económico, ¿ya? Porque por un lado estoy registrando el valor de venta, pero también tengo que registrar el valor, ¿no es cierto?, de costo de los bienes, ¿ya? ¿Cuánto es lo que, en definitiva, cuál es el costo del bien de lo que estoy vendiendo? ¿Para qué? Para poder determinar si me está generando pérdida o me está generando ganancia la venta que estoy haciendo, ¿ya? Obvio que ese ejercicio de diferencia entre la pérdida y la ganancia se da con efecto indirecto, ¿ya? Porque por un lado estoy registrando el ingreso, ¿no es cierto?, por la venta, que está acá, que es la cuenta 4, y por otro lado, ¿no es cierto?, la venta, que es una cuenta de resultado de ingresos patrimoniales, que va al haber y que me está aumentando. Por otro lado, ¿no es cierto?, tengo que hacer el ajuste contable con un movimiento económico respecto del costo de los bienes vendidos, ¿ya? Y el costo de los bienes vendidos, obviamente, que significa una pérdida, un gasto patrimonial que lo voy a registrar al debe en las cuentas con inicio código 5, ¿ya? Y voy a rebajar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, los bienes que estoy vendiendo, ¿cierto? Incorporando obviamente también el deterioro y la depreciación, ¿ya? Y voy a rebajar la cuenta de bienes de uso depreciable y los mobiliarios de uso público, ¿ya? Cuando hablamos de uso depreciable estamos hablando de las edificaciones, vehículos, muebles en serie, maquinaria, equipo informático, activos vivos, estructuras móviles, mobiliario de uso público, ¿ya? Y otros bienes de uso depreciable. A eso se refiere cuando estamos, ¿no es cierto?, señalando bienes de uso depreciable, porque lo contrario habría que desglosar cada uno, que es lo que señala la norma, ¿no es cierto? Dice que las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. ¿Ya? Venta de bienes de uso no depreciable con cobro en el ejercicio. Y aquí estamos hablando, ¿cuáles son los bienes de uso no depreciable? A ver, alguien que me lo comente.
¿Cuáles son los bienes de uso no depreciables que mantienen los municipios? Terreno, ¿No es cierto? Y también tenemos los bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, que aparecen, ¿no es cierto?, a partir de esta nueva normativa y de aplicación a contar del 1 de enero del año 2021. ¿Ya? Esos son los dos conceptos de bienes de uso no depreciable. ¿Ya? Bueno, aquí lo que vamos a ver es la venta de estos bienes. ¿Ya? Primero que nada, hacemos el registro del devengamiento de venta de estos bienes. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a registrarlo en una cuenta presupuestaria de ingreso, cuentas por cobrar por venta de activos no financieros. Obviamente que aquí vamos a tener que desglosar, ¿no es cierto?, a qué bien se refiere, porque habla de ahí de un sub 1, ¿ya? Y cuando dice las cuentas con índice sub 1, que es esa, deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Por lo tanto, aquí se está dando a nivel referencial, pero tendrá que clasificarse a qué tipo de bienes se refiere. Y estamos rebajando, ¿no es cierto?, la venta de terrenos y la venta de bienes del patrimonio histórico, ¿no es cierto?, en el haber. Me están disminuyendo estos bienes del activo porque los estoy vendiendo. Luego viene el proceso de cobro o de pago o de ingreso por la venta, que me va a aumentar la cuenta banco, ¿no es cierto?, y me va a disminuir la cuenta por cobrar de venta de activos no financieros, que corresponde, ¿no es cierto?, a esta cuenta que queda saldada, ¿no es cierto? Es una cuenta presupuestaria que en su momento, antes de efectuar el pago, me aparecía un saldo deudor, pero una vez que me pagan, ¿no es cierto?, se registra el haber y me queda saldada, no hay deuda. Sin perjuicio de ello, como estáis vendiendo un bien de uso no depreciable, también estos bienes tienen valor de costo, ¿ya? Aquí yo estoy registrando esta venta a valor de venta, pero acá tengo que registrar el hecho económico. ¿Cuál es el costo de los bienes vendidos? ¿Ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, vamos a registrar como pérdida o gasto patrimonial. Vamos a registrar como gasto patrimonial los costos que significan estos bienes que se están vendiendo. Y acá vamos a registrar como gasto patrimonial los costos de venta de terreno, los costos de bienes patrimonio histórico, artístico, científico y cultural, el deterioro acumulado de terreno, el deterioro acumulado de bienes de patrimonio histórico, artístico, cultural, ¿no es cierto?, contra la cuenta terreno, que la estoy rebajando, ¿ya? La estoy rebajando del inventario respectivo, ¿ya? Y que tiene que ver con los bienes, ¿no es cierto?, con los terrenos, inmuebles patrimoniales, históricos, científicos y culturales, las reservas ecológicas, por ejemplo, las piezas, obras históricas, arqueológicas o de colección, otros bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y o cultural. Y aquí lo voy a tener que desglosar de acuerdo a cómo lo establece el plan de cuenta y el clasificador presupuestario. ¿Ya? Por lo tanto, acá se da, ¿no es cierto?, la diferencia entre las cuentas 4, acá, versus las cuentas 5, que están acá, ¿no es cierto? Se va a dar la diferencia de la utilidad o pérdida de la venta. Pero esto se va a dar en forma indirecta. No es que lo determine en forma directa y diga, sí, respecto a esta venta se generaron estas utilidades, respecto a esta venta se generaron estas pérdidas. ¿Ya? Adquisición de propiedades de inversión con pago en el ejercicio. ¿Ya? Bueno, aquí dice, tenemos primero el movimiento financiero. Primero tenemos el devolvimiento de las obligaciones financieras. La adquisición de propiedades de inversión según documentación sustentatoria. ¿Qué nos va a aumentar? Nos va a aumentar, ¿no es cierto?, las edificaciones de inversión y los terrenos de inversión. ¿Ya? Contra la cuenta, ¿no es cierto?, cuentas por pagar, adquisición de activos no financieros. ¿Ya? Estamos utilizando una cuenta de activos, ¿no es cierto? Estamos activando estos bienes y a su vez estamos ejecutando presupuestariamente la adquisición de estos bienes. Luego viene el pago de la obligación financiera, ¿no es cierto?, en que cerramos las cuentas por pagar de adquisición de activos financieros, que equivale a estas dos cuentas, ¿no es cierto?, que quedan saldadas, pero estamos pagando el bien, el valor, ¿no es cierto?, del bien, disminuyendo la cuenta banco. ¿Ya? Luego tenemos el devengamiento de obligaciones financieras por el desembolso necesario para que el activo pueda operar. ¿Ya?
Y acá, ¿no es cierto?, se supone que todos aquellos bienes, ¿no es cierto?, que requieran costos adicionales para poder funcionar, van a pasar a formar parte también del valor del activo, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, vamos a activar estos gastos necesarios para que el activo pueda funcionar. Y vamos a incrementar, ¿no es cierto?, el activo, edificaciones de inversión y terrenos de inversión, que sería parecido a este registro que me está incrementando el valor. Luego el pago de la evaluación financiera, los egresos de fondo por el ejercicio, en el ejercicio vigente, ¿no es cierto? Cuentas por pagar de bienes y servicios de consumo, ¿no es cierto?, a la cuenta banco respectiva, ¿ya? Acá estamos reconociendo, ¿no es cierto?, el devengamiento de las obligaciones financieras respecto de aquellos gastos que son necesarios para que el bien pueda funcionar. Luego tenemos el pago de esos gastos que fueron necesarios para el funcionamiento de ese bien. Notas explicativas. Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de propiedades de inversión. Las mejoras, reparaciones o acciones, adiciones de propiedades de inversión deben ser registradas como gasto patrimonial, dado que estos activos se valorizan al modelo de valor razonable, ¿ya? Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal, ¿ya? Bueno, tenemos la valorización posterior de las propiedades de inversión. En cada fecha de presentación, ¿no es cierto?, el movimiento económico, utilidad por cambio en el valor razonable de la propiedad de inversión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a incrementar el valor del activo, ¿no es cierto?, y también me aparece una cuenta indirecta de generación de ingresos patrimoniales que se llama ajuste al valor razonable, ¿cierto? Y el valor razonable es el que podemos encontrar a valor de mercado. Entonces, veamos acá. Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de propiedades de inversión. En cada fecha de presentación, la municipalidad debe medir al valor razonable todas sus propiedades de inversión, ¿ya? El valor razonable de una propiedad de inversión corresponderá a su valor fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial si dispone de ella, ¿cierto? Si la municipalidad utiliza la valor fiscal, podrá posteriormente utilizar la tasación comercial, pero no en caso contrario, ¿ya? O utiliza un método o utiliza el otro método, ¿ya? Venta de propiedades de inversión con cobro en el ejercicio. Primero tenemos el movimiento financiero, ¿no es cierto? El devengamiento de los derechos financieros. Derecho a percibir recursos por la venta de propiedades de inversión de acuerdo a la documentación sustentatoria correspondiente, ¿ya? Y aquí, obviamente, vamos a registrar presupuestariamente la cuenta 115.10, cuentas por cobrar de venta de activos no financieros. Y vamos a registrar en una cuenta de resultados de ingresos patrimoniales la venta de edificación de inversión y la venta de terrenos de inversión. Luego, ¿no es cierto?, vamos a registrar la recepción de los recursos por la venta de la propiedad de inversión, ¿ya? Y como vamos a registrar, ¿no es cierto?, reconociendo el ingreso efectivo, ingresando los recursos a la cuenta banco, ¿ya? O al banco del sistema financiero, dependiendo de dónde maneje las cuentas el municipio. Posteriormente, ¿no es cierto?, cerraremos la cuentas por cobrar de activos financieros, que originalmente, ¿no es cierto?, la registramos acá. Y ahí me queda cerrado, ¿ya? Luego tengo que hacer el registro económico, ¿no es cierto?, por la venta. Tengo que determinar el costo de venta de los bienes de propiedad de inversión con cobro en el ejercicio, ¿ya? Y para ello, ¿no es cierto?, registro el costo de venta de las propiedades de inversión. Y la voy a registrar como un resultado, como una cuenta de pérdida o de gasto patrimonial. Las cuentas que iniciamos con el código 5, ¿no es cierto? Costa de venta de ubicaciones de inversión, costa de venta de terrenos de inversión, ¿ya? Y rebajamos, ¿no es cierto?, las cuentas de activo correspondientes, edificaciones de inversión, terrenos de inversión. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá, ¿no es cierto?, se va a dar la diferencia entre
este registro, ¿cierto? Y este otro registro nos va a reflejar las variaciones patrimoniales que ha generado la venta de estas propiedades de inversión. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Observación, aporte. A ver, alguien pregunta ahí, ¿qué es un componente de un activo? Ya, el componente de un activo, ¿no es cierto? Son todas aquellas partes que conforman un activo en su totalidad. Y ahí explicábamos, ¿no es cierto?, que puede ser un ascensor, ¿no es cierto? Puede ser un proceso, un sistema de calefacción de un edificio, el sistema de aire acondicionado de un edificio, ¿no es cierto? Son componentes que forman parte del activo para que funcione, pero que en su valor y en sus años de vida útil difiere del activo principal. Ese es un componente. Y el ejemplo clásico y de fácil comprensión tiene que ver con el ascensor, ¿cierto? El ascensor de un edificio es un componente del edificio, ¿ya? Que tiene valor diferente al edificio, que tiene años de vida útil diferente al edificio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso dice con valor distinto al bien principal. Me parece bien la observación. ¿Ya? Que en definitiva también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de componente, es parte del activo principal también para que pueda funcionar. ¿Ya? ¿No es cierto? El ascensor igual es necesario para que el edificio funcione, sin perjuicio que igual el edificio tiene escala, pero al momento de incorporarse ascensor, obviamente es un componente del edificio, ¿ya? Con valor diferente, con baños de vida útil diferentes, ¿no es cierto? Y con esas características que diferencian del activo principal, ¿ya? También, ¿no es cierto?, dentro de ese edificio están los componentes, el terreno y la edificación. O sea, tenemos tres conceptos que conforman un solo activo, ¿ya? Que el terreno va a tener un precio, el edificio va a tener otro precio y los componentes van a tener otro precio. Que el edificio perfectamente puede tener ciertos años de vida útil, el terreno puede tener, ¿no es cierto?, indefinido vida útil, y el componente puede tener años de vida útil menor a lo que pueda establecerse del activo principal. ¿Ya? Activos intangibles generados internamente. Bueno, respecto de los activos intangibles, ¿qué activo intangible podemos mencionar? ¿Alguien me puede señalar? ¿Qué activos intangibles tiene la municipalidad? ¿Podría ser un programa computacional creado por los informáticos de la MUNI? Perfecto, ¿cierto? Generado internamente. ¿Ya? También un activo intangible puede ser una página web, ¿cierto? ¿Ya? Las licencias de software. Las licencias del software también son activos intangibles, que igual tienen su valor, ¿ya? Vamos a ver si podemos dar lectura. ¿Qué nos dice respecto a la parte conceptual de los activos intangibles? Una marca, así como el logo o algo así. Me parece que las marcas están fuera del registro de generador, o sea, considerado como activo intangible, ¿ya? Pero esperemos un segundo. Pero tendría que estar inscrita la marca, pues, profesor. O quizás el derecho de autor al generar una gráfica específica para la institución. Podría darse, pero vamos a buscar aquí el concepto oficial, que es lo que dice la norma respecto a los activos intangibles. Acá, ¿qué dice? Primero que nada, dice, los activos intangibles son aquellos activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, que controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos
o para generar recursos y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. ¿Ya? Esta norma no se aplica para contabilizar los activos intangibles que están dentro del alcance de otras normas. ¿Ya? La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable. Igual podemos identificarlo, lo cual se cumple cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Ojo, es separable, es decir, es susceptible de ser vendido, ¿ya? Transferido, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente como parte de un contrato asociado a un activo pasivo con el que guarda relación, independiente que la municipalidad tenga intención de separarlo, ¿ya? Por lo tanto, bajo estas condiciones, la marca no podría ser, porque las marcas no se arriendan, ¿cierto? No se pueden arrendar, son propias, ¿ya? Por lo tanto, no cabría en esa definición, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Los bienes intangibles pueden ser, vamos a señalar, por ejemplo, los derechos a aprovechamientos de agua también son bienes intangibles. ¿Hay municipios que tengan derecho a aprovechamiento de agua? Sí, nosotros tenemos. Ya, bueno, eso hay que valorizarlo e incorporarlo, ¿no es cierto?, en el sistema contable, ¿ya? Dice, el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas. El derecho a aprovechamiento de aguas sobre las aguas es de dominio de su titular, en este caso el municipio, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. Dadas las características de este bien, no existe un límite predecible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entrada de flujos netos en efectivo o proporcione potencial de servicio para la municipalidad. Su vida útil es indefinida, ¿ya? Los derechos de agua no tienen vida útil, ¿ya? ¿Cómo se revela esta información? Dice, la metodología de reconocimiento aplicada para los activos generados internamente y los adquiridos, ¿ya? Base de valorización inicial y posterior, descripción de las erogaciones capitalizables y otros cambios relevantes que afecten el valor inicial de los activos intangibles, ¿ya? Los activos intangibles, ¿no es cierto?, no son depreciables, pero sí son amortizables. Ojo, gran diferencia, ¿ya? Por lo tanto, por el hecho de no ser bienes que tienen desgaste, ¿cierto?, desde el punto de vista físico, por eso se consideran amortizaciones. Y la amortización pasa un poco a definir respecto a aquellos bienes que pueden transformarse en bienes obsoletos o sufrir la obsolescencia, ¿cierto? Que puede ser los activos, ¿no es cierto? Los activos de los, por ejemplo, activos intangibles, los programas computacionales, ¿cierto? Pueden sufrir obsolescencia, ¿no? ¿Puede ser? Obvio que sí, po. Claro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el avance de la tecnología, ¿no es cierto?, va a paso agigantado y quizás nuestros programas computacionales que hoy día están en aplicación, podríamos decir que están obsoletos por los niveles de información que se requieren, por la forma de llevar la contabilidad, por la forma de elaborar informes. Lo más probable es que ya estemos, ¿no es cierto?, desfasados en algún tiempo respecto de la oportunidad, de la calidad y del tipo de información que tenemos que entregar a través de los sistemas, ¿cierto? Profesor, Sí, ¿eso significa entonces que los programas informáticos, las licencias de software y una sí. página web no estarían dentro de esto, po? ¿Respecto de qué? De Respecto los al activos intangibles? es un activo intangible, están dentro de los activos intangibles, ¿ya? Pero usted Yo- acaba de decir que esos activos intangibles podrían estar como obsoletos. sí, correcto, obvio. Los activos intangibles podrían estar obsoletos, ¿no es cierto?, por su condición, digamos, ¿ya? Ujú. Pero son activos intangibles y, ¿no es cierto?, se van a ir, yo no diría desgastando, sino que se van a amortizar
en la medida que vaya pasando el tiempo, ¿ya? Generalmente los activos intangibles tienen duración de 5 años. Yo los puedo amortizar durante 5 años, por lo tanto, después de 5 años, teóricamente, ¿no es cierto?, deberán desaparecer, ¿ya? Ahora, los activos intangibles se activan siempre y cuando su valor sea superior o igual a 30 unidades tributarias mensuales, que difiere de los bienes de uso, ¿no es cierto?, normales, en lo cual, cuando activamos estos bienes, su valor tiene que ser igual o superior a una unidad, a 3 unidades tributarias mensuales, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de 30 unidades tributarias mensuales. Profesor, ¿Ya? son las 17:18. Nos pasaron 3 minutos. Ya, estaríamos hasta aquí entonces, ¿ya? Sí, usted me indica. Sí, terminamos acá nomás. Ya. ¿Ya? Porque justamente yo tengo que hacer más ratito también después de esta Ya. hora. ¿Ya? Perfecto. Así que llegamos hasta acá y nos retomamos el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana, que sería nuestra última jornada de capacitación, ¿no es cierto? Y que esperamos que les haya servido todo este proceso de inducción y capacitación. Así que muchas gracias, que descansen y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles por el Hola. mismo link de conexión. Exacto. Ya, Silvia, nos estaremos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias. Profesor, cuídese. Igualmente, gracias. Gracias.